o le he puesto el mensaje de la semana pasada, corre, santo, corre. Y hoy quiero ponerle corre, santo, corre, parte 2. Qué original, ¿no? Tenemos Hebreos 12, del 12 al 14, por lo cual, Hebreos 12, del 12 al 14, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La semana pasada, pues compartíamos acerca de este tema un poquito poco popular hoy en día, no sé por qué, la santidad del creyente, ¿no? Y a manera de introducción, eh, también hablábamos un poco acerca de el contexto de lo que estábamos hablando aquí en Hebreos capítulo 12, ¿no? Hablábamos brevemente, quiero recordar para los que no estuvieron un poquito los que estuvimos hablando la semana pasada, que hay personas que estudian la palabra del Señor y que personas que creen que la epístola a los hebreos, que lo que nosotros tenemos como la epístola a los hebreos, fue escrita por el apóstol Pablo. En realidad, no hay indicios que nos digan que el apóstol Pablo firmó esta carta, que la escribió él. Hay algunas personas que lo piensan porque hay elementos que el apóstol Pablo también utilizaba en alguna de sus cartas, y uno de los elementos es precisamente la ilustración o el uso del deporte a manera de ilustración cuando quería conversar alguna idea o cuando quería transmitir alguna idea de la palabra del Señor. Y precisamente el capítulo 12 a los Hebreos comienza con la idea de correr una carrera, ¿no? ¿Se recuerdan cómo comenzábamos hablando de que tenemos alrededor nuestro una nube de testigos, y la palabra nos animaba a que nosotros como creyentes corriésemos con paciencia, con perseverancia, con constancia la carrera que tenemos por delante? Y en eso estamos, como creyentes estamos metidos en un carril de atletismo, corriendo esa carrera pacientemente, dice la palabra del Señor. Hablábamos de que no era una carrera para ganar, porque la victoria ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario. O sea, la meta allí la tenemos asegurada, pero el Señor sí nos anima a que estamos en esta carrera y seamos perseverantes en ellas, ¿no? Que lo corramos con perseverancias, ¿no? Y que nuestro objetivo no era ganar, sino hacerlo con entereza, con perseverancia, ¿no? Y que teníamos que tener los ojos puestos no en la meta, sino en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿no? Y que teníamos que hacer ¿qué? Cuando nosotros vamos a correr esa carrera, pues despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Estuvimos estudiando la palabra asedia y nos dimos cuenta que eran unas cosas que están alrededor de nosotros, que no nos dejan ir adelante, ni al lado, ni atrás, y que la palabra nos anima a que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia, porque correr la carrera con peso es muy poco inteligente. Y el capítulo sigue avanzando y habla acerca de Jesús, ¿no? De cómo él sufrió el oprobio, sufrió la cruz por nosotros, y habla también acerca de la disciplina que viene de parte de Dios, ¿no? La disciplina también está muy ligada a todas las ilustraciones deportivas que se nos presentan aquí, y que Dios también al que ama disciplina, y que muchas veces como creyentes atravesamos estos momentos de disciplina de parte de Dios que son, lo podemos llamar pruebas, desiertos, problemas, contratiempos, circunstancias, pero que al fin y al cabo son cosas que Dios pone en nuestro camino para pulir nuestro carácter. Y la Biblia decía, pues nuestros padres terrenales a nosotros como niños nos disciplinaba de la manera que a ellos les parecía y como a ellos les parecía, ¿no? Pero Dios sí sabe en qué áreas nosotros tenemos que ser disciplinados y tratados, y lo que Él hace en nuestra vida, lo hace, dice la palabra del Señor, para provecho de nosotros como creyentes. Y ya nosotros leíamos por la palabra que cuando Dios trataba nuestra vida, era un tratamiento para provecho, para crecimiento, para edificación de nosotros como creyentes.
cuando lo hacen nosotros, nos pule, nos prepara, nos enseña, nos edifica, produce en nosotros como creyentes y como personas crecimiento. Ese es el tratamiento de la disciplina que viene de parte de Dios, ¿no? Y leíamos en el versículo 10 que toda esta disciplina que es provechosa para nosotros da como resultado algo, que pudiésemos participar de la santidad de Dios. Pudiésemos ser partícipes de la santidad de Dios. Un resumen del resumen, por decirlo de alguna manera, de lo que vimos la semana pasada, es que la vida del creyente es una carrera de perseverancia, que debemos correr sin el peso del pecado y que mientras corremos esta carrera, atravesamos procesos de disciplina en nuestra vida. De momento, eso es lo que vimos hasta la semana pasada, ¿no? Pero la semana pasada también hablamos del concepto de santidad. No sé si se acuerdan, ¿no? Y la verdad es que la palabra santidad a veces se nos antoja como creyentes un poquito abstracta, ¿no? ¿Qué es ser santo? ¿No? Hablábamos de la santidad de Dios y de la santidad del creyente. En el griego, la palabra santo es la palabra agios, que significa santo. Y en hebreo, la palabra santo es kodesh, que significa santo. Y dado que el término es un poquito abstracto, ¿no? Porque me dio por investigar un poquito la palabra en griego, por profundizar en la terminología griega, ¿no? Esa palabra agios también significa diferente, algo que se sale de la norma. Fíjate, santo, diferente, algo que se sale de la norma. Y la palabra kodesh, que también significa santo, también se puede traducir como consagrado, apartado, dedicado. Les voy a contar una historia personal. Sé que os gustan mis historias personales, porque siempre salgo con alguna cosa. Esta historia es un poquito, muy personal, es un poquito personal, no se les va a olvidar. No se les va a olvidar. Hace muchos años yo viví con mis abuelos. Mis abuelos ya estaban ya de edad avanzada, ¿no? Y mi abuelo ya comenzaba a sufrir en su cuerpo achaques propios de la edad. Pasa así, ¿no? Es la vida, ¿no? Y entre otras cosas, es uno de los achaques era que le costaba contener la orina, ¿no? Hacía pis. Y pues entonces era un problema porque yo sé que él se sentía mal. A veces pues mojaba la ropa interior y mojaba el pantalón y a veces tenía que ponerse un poquito de algún refuerzo allí, ¿no? En la ropa interior para no tener que pasar la vergüenza cuando estaba en público o algo. Y mi abuela, quería mucho a mi abuelo, y que quería que estuviese sano y que no tuviese ningún tipo de enfermedad ni nada allí por culpa de eso, cogía la ropa interior y los pañitos que se ponía y los lavaba bien y eso y tal, pero hacía algo muy curioso, ¿no? Ella cogía una olla y la hervía con agua y ponía ahí todo eso y lo hervía como para esterilizarlo, ¿no? Un buen día yo bajé y vi a mi abuela, y imagínense el cuadro, ¿no? Mi abuela allí en la cocina con la olla y revolviendo allí su consomé. Pero yo le digo a mi abuela, nona, si esto ya ha pasado antes, no lo quiero saber. Pero ni se te ocurra cocinarme algo en esa olla, por favor. Mi abuela me dice, no, Rafa, ¿cómo se te ocurre? Yo esta olla la tengo exclusiva para esto, ¿no? Bueno, vamos a creer que no me queda otra, por favor. Pero ella me dijo, no, esta olla está exclusiva. Esta olla es dedicada. Esta olla está consagrada para esto. Esta olla es santa. Esta olla no sirve para otra cosa, sino para este cometido. Es intocable.
una de las mejores maneras para entender el concepto de algo, creo yo, es cuando ya conocemos el contrario de eso. La Organización Mundial de la Salud un día quiso acuñar un concepto de salud y el concepto de salud era complicado. Entonces se le ocurrió a la Organización Mundial de la Salud decir que salud era la ausencia de enfermedad. Porque enfermedad sí sabemos lo que es, ¿no? Todos nosotros nos ha pasado de pasar alguna enfermedad, a veces 2 o 3 o 4 al mismo tiempo. Entonces, conocemos lo que es la enfermedad, conocemos lo que viene, lo que trae la enfermedad. Por eso, al conocer el contrario o el antónimo de salud, pues a la Organización Mundial de la Salud dijo, pues bueno, una manera de entender lo que es salud es lo que ya todo el mundo conoce, que es lo contrario a la salud, que es la enfermedad. E incluso hay teólogos que cuando han tenido que definir maldad, por ejemplo, el término maldad, lo han definido como pues la ausencia de bondad. Porque la maldad la conocemos nosotros, porque somos malos. Algunos somos más malos que otros, pero somos malos, ¿no? Y al conocer eso, pues la ausencia de eso, pues es la bondad, ¿no? Y en la escritura me encontré con que el Señor en una parte hace una diferencia entre una palabra y lo contrario de esa palabra. Y una de las palabras es santidad. Entonces pensé que podíamos ir a esa parte de la palabra y ver qué es lo contrario de santidad para que también nos hagamos una idea un poquito más concreta de lo que significa la santidad. Y eso lo encontramos en Levítico, aunque también encontramos un pasaje conocido en Ezequiel. En Levítico es la primera vez que se nombra esto. Y pues aquí no vamos a desarrollar el contexto de los acontecimientos ni lo que está pasando aquí, porque no es la idea y se nos alarga mucho el mensaje. Pero el Señor está hablando con Aarón. Y con Aarón y le está dando unas indicaciones de cómo entrar en el tabernáculo. Y les dice en Levíticos capítulo 10, versículos 8 al 10, le dice lo siguiente: Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, dice por lo menos la versión Reina Valera. No sé si tú tienes alguna otra versión que ponga otra palabra. Aquí dice santo y profano, entre lo inmundo y lo limpio. Lo primero que les dice el Señor es, no beban vino ni sidra antes de entrar. Pues el mandato de no beber vino ni sidra venía por el hecho de que esta sustancia altera la percepción de la realidad. Entonces, ellos tenían que estar en pleno uso de sus sentidos para poder, como dice la Escritura, discernir entre lo santo y lo profano. Profano lo podemos tomar o lo podemos asumir como lo contrario o un antónimo de santo. Y de hecho es como si Dios los pone a escoger entre dos cosas que son contrarias: blanco, negro, bueno, malo, alto, pequeño, en plan Barrio Sésamo, ¿no? Y en este caso tenemos santo y profano, ¿no? De hecho, la segunda cláusula del versículo 10 habla de lo inmundo y lo limpio, que son dos términos que nosotros conocemos bastante bien, ¿no? Algo que está limpio y algo que está inmundo, ¿no? Limpio es la nena cuando entran al cole, inmundo cuando salen, ¿no? Que llegan todas sucias. No, son dos conceptos que entendemos, ¿no? Y podemos entender que son dos cosas que son contrarias, ¿no? Y la palabra utilizada, presten atención, en el versículo 10 para santo es la palabra que ya hemos visto antes en el hebreo, que es Kodesh. Eso es santo, ¿no? Pero nos quedamos todavía con la necesidad de entender un poquito más a profundidad y de internalizar lo que significa santo, lo que significa santidad. Entonces vámonos al contrario, a ver qué dice la palabra que es lo contrario de santo. Y la palabra en hebreo que utiliza para profano es la palabra kol.
col. Se escribe C-H-O-L, pero se pronuncia col, que significa, profano también, pero también significa común u ordinario. Común, ordinario, es decir, algo de uso común o de uso ordinario. La olla de mi abuela no era de uso común ni de uso ordinario. No era para nada profana. Entonces, podemos concluir que algo santo es básicamente algo que no es común, que no es ordinario. Cuando leíamos Romanos, nos detuvimos en ese pasaje maravilloso del capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo. Era un mandato para el creyente, donde dice, no se amolden a la manera de pensar de este mundo. No hagan lo que hace todo el mundo. No digan lo que dice todo el mundo. Lo que podríamos nosotros interpretar en otras palabras y a la luz de lo que estamos estudiando ahora. No seáis comunes. No seáis corrientes. No seáis ordinarios. Haced la diferencia como creyentes. Eso significa ser santos. Sed santos, no seáis ordinarios como los demás. Marquemos la diferencia como creyentes. Y se nos está últimamente a la iglesia diluyendo mucho esa línea que marca la diferencia entre el creyente y el ordinario, el común. Sin término, sin ánimos de ser peyorativo, ni ser de insultar, pero no ser borregos, no ser como los demás, no ir todos detrás de la misma línea, marcar la diferencia. Eso es lo que la Biblia nos está llamando a ser santos. Es nuestro llamado como creyentes. No hemos sido llamados a ser ordinarios, a ser comunes. Somos llamados a diferenciarnos de los demás. Este tiene algo, este es diferente, este no es como los otros. Hemos sido llamados, estimados hermanos, para ser santos, exclusivos para Dios, dedicados para Dios, consagrados para Dios, como la olla de mi abuela. Aunque el ejemplo sea un poquito raro, sé que no se lo va a olvidar. No podemos ser usados para otra cosa diferente que no sea la gloria y la honra de nuestro Señor, ni siquiera nosotros mismos. Es por eso que es tan duro negarnos a nosotros mismos. Esa es la santidad que el Señor demanda de nosotros. También hablamos la semana pasada y al principio de este mensaje acerca de la disciplina que Dios hace que nosotros muchas veces pasemos, ¿no? Momentos de dificultad y momentos duros que cuesta llamarles disciplina, pero al fin y al cabo es disciplina de parte de Dios, porque Dios está limando, nos está trabajando en nuestra vida, ¿no? Y decimos que esa disciplina era provechosa para nuestras vidas. Y la Biblia misma reconoce que la disciplina, que esa prueba, no se suele disfrutar. ¿Quién disfruta aquí los problemas y las dificultades y las enfermedades? Absolutamente nadie, ¿no? Algún degenerado habrá, pero nadie disfruta ese tipo de cosas, ¿no? Y la misma Biblia nos lo dice en Hebreos 12:11, dice, es verdad, lo reconoce el autor, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ah, jaja, qué rica enfermedad que tengo. No, no. ¿Verdad? Sino de tristeza. La misma Biblia lo reconoce. Pasar por un momento de disciplina no es motivo de alegría, es motivo de tristeza, pero después, dice la palabra del Señor, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esta palabra, esta frase que aquí se entiende un poquito complicado, ¿qué es fruto apacible de justicia? Pues es ese fruto que trae paz a la vida de la persona y que trae convencimiento de justicia, de que lo que Dios ha estado haciendo en la vida del creyente, por muy duro que pueda parecer, es justo porque Dios es justo. Y es justo contigo porque era lo que necesitabas. Por muy difícil que cueste entenderlo, era lo que necesitaba porque viene de Dios y Dios es justo. Amén. Fruto apacible. Si has sabido
estimado hermano, aceptar la disciplina que viene de parte de Dios en la forma que sea, en forma de enfermedad, en forma de problema, en forma de escasez, en forma de desierto, si la has sabido aceptar y te has ejercitado, dice la palabra, en esta disciplina, el resultado es que va a haber paz en tu corazón y esa convicción de que nada que viene de parte de Dios es injusto. Trae fruto apacible de justicia. Él es juez justo. Amén. Y provecho para tu vida. Cuando la disciplina viene a nuestra vida en forma de la que nosotros nos quedamos imaginar, la respuesta del ser humano, la respuesta natural, ¿cuál es? Intentar huir de ella. Es que hasta la cosa más sencilla que nosotros, si salimos a la calle y hay un montón de sol, nos metemos por la sombra. Hasta lo más sencillo, nosotros intentamos huir de las cosas que nos hacen sentir incómodos. Y un poco así es la disciplina, ¿no? Buscar la manera, es una respuesta natural nuestra, buscar la manera de resolver la situación, aunque sea por nosotros mismos. Aunque sea, como hablamos al principio, tengo el examen, no hace falta que eres por mí, yo ya tengo aquí la chuleta, o me lo he estudiado, y a mí yo no necesito a Dios para eso, yo lo resuelvo y tal. ¿No? Buscar la manera de resolver esa situación. Y la Biblia tiene un término bastante interesante al final del versículo 11, y es el de ser ejercitados. A mí me llamó mucho la atención cuando leí a ser ejercitados en la disciplina, ¿no? Entonces, probablemente nunca lo hayas visto así. La verdad es que yo nunca tampoco lo había visto así hasta que analicé este versículo. Pero la actitud que solemos tener cuando hay un tiempo de prueba es intentar de resolverlo por nosotros mismos o aguantar el chaparrón. A veces, pues no puedo hacer nada, pues voy a aguantar el chaparrón hasta que pase, ¿no? Lo más que pueda. Pero se recuerdan que hemos comenzado hablando acerca de una carrera, de una ilustración de las Olimpiadas o de una carrera, ¿no? Utilizando la ilustración de la terminología deportiva. Pues aquí este término, ser ejercitados, también es bastante curioso, ¿no? Tenemos que recorrer dicha carrera de manera paciente y de manera constante, con perseverancia, y aquí llegamos a un término que habla acerca de ejercitarse en la disciplina. La palabra ejercitarse que pone aquí el griego en el original es la palabra gimnaso. Esa palabra se nos viene algo a la mente cuando escuchamos gimnaso, ¿no? ¿O no? Gimnasio viene del griego entrenarse, y es la palabra que utiliza aquí. Y a mí me parecía súper curioso que el Señor nos mande a entrenarnos en la disciplina, ¿no? O sea, cuando viene el momento de dificultad, que nosotros tomamos esas dos opciones, o intentar apartarnos lo más que podamos, o intentar aguantar el chaparrón, el Señor nos dice, no. En esta disciplina que viene, tú no solamente, yo no busco que tú la esquives o lo aguantes, sino que te ejercites en ella. ¡Wow! Cuando yo leía esto, yo decía, madre mía, ¿y cómo puedo yo ejercitarme en algo que es doloroso, que a mí no me gusta? Por lo general, el deporte. Yo tenía un amigo, yo una vez me dio por inscribirme en un gimnasio y me encontré con un amigo de la primaria, y él decía, mira, Rocco, mira, vamos a hacer este ejercicio. Era muy emocionado y cogía la pesa y se ponía, mira, se ponía así y hacía, mira, me empieza a doler, decía, mira qué dolor, qué rico el dolor. Le decía, pero ¿cómo que rico es el dolor? ¿Qué te pasa a ti? Le decía yo. Y claro, él como que, no sé, él lo interpretaba de la manera como que me está doliendo, me está haciendo efecto, pero ningún ejercicio de deporte es rico y es sabroso, ¿no? Que te pones a correr y qué rico, y que hay una parte de que tú dices, bueno, lo que estoy haciendo me beneficia y está bien, ¿no? Pero en sí el entrenamiento no es sabroso, no es rico, y la palabra nos manda a que nos entrenemos, a que hagamos
entrenamiento de esa dificultad. Y el Señor me decía, ¿cuál es ese entrenamiento? Cuando venga el tiempo de dificultad, no busques la respuesta por tus propios medios, no busques ni siquiera aguantar el chaparrón, métete en oración, busca al Señor en la palabra, ejercítate en eso. Ten siempre la convicción de que Dios está tratando en tu vida y saca lo bueno de eso. Ejercítate, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de orar, no dejes de buscar el rostro del Señor, porque no te estarás ejercitando en eso, estarás buscando cualquier otra cosa y así no es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. No huirle, no paliarla, no disimularla, no aguantarla, ejercitarnos. Esto solo se logra con un ejercicio constante y un entrenamiento riguroso. Y esto, hermanos, en medio del problema es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, no tomar atajos. Somos muy de tomar atajos. Cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé de una historia. En 1980, la quiero compartir porque es una historia muy simpática. Una señora, una mujer llamada Rosy Ruiz, tal vez los que les gusta el deporte se acordarán de esta, ¿no? Ganó el maratón de Boston. Eran casi 3 horas corriendo por Boston. Era un maratón que hacían a favor de las personas con cáncer y eso. Era un maratón benéfico, ¿no? Y esta señora, que era una secretaria, que la entrevistaron y dijo, no, pues me levanté con una energía y tal, entonces fui a correr al maratón. Ganó el maratón en tiempo récord. En tiempo récord, creo que 20 minutos menos que el récord que había la persona que había ganado antes. Pero comenzaron a sospechar de ella, sobre todo el hombre que ganó que la estaban entrevistando y estaba al lado de ella y la veía, es que esta señora no está sudada lo suficiente. De hecho, me llamó mucho la atención porque uno de los deportistas que la vio a ella dijo, cuando la vio en los vídeos, dijo, esta señora no corre como una profesional. De hecho, me llamó mucho la atención porque dijo, la camiseta que tiene no es una camiseta de maratón, es una camiseta muy gruesa, que cuando suda pesa mucho y es muy pesada y dificulta correr. Aquí pasa algo, aquí hay gato encerrado, ¿no? Pues se pusieron a investigar y resultó que todo fue una trampa. La señora se metía en el metro y hacía el recorrido del metro y salió a un par de manzanas ahí antes de la meta y llegó y ganó la sinvergüenza. Claro, los deportistas decían, pues nosotros no la hemos visto corriendo, otros por allá la vieron en el metro, entonces fueron atando cabos y en las cámaras tampoco salía, en la mayoría, ¿no? Entonces, la señora como que nunca reconoció que había hecho trampa, pero todo el mundo sabía que había hecho trampa y le quitaron su título y todo. Ella tomó un atajo, hizo trampa, ¿no? Ella no se ejercitó en el maratón que necesitaba terminar como Dios manda, corriendo las 3 horas. Hubo gente que lo hizo y lo terminó, pues todos, ¿no? Menos ella que fue la tramposa. Y el Señor me decía, sin disciplina no hay santidad. Esta disciplina que viene de parte de Dios es la que dice que nos ayuda o que nos permite participar de la santidad de Dios. Que el Señor nos guarde de esos atajos que siempre se nos vienen a la mente en los problemas de dificultad, cuando tenemos que hacer tal vez algo ilegal o algo inmoral o algo que no agrada a Dios, cuando se nos viene a la cabeza, cuando tal vez para ahorrar algún poco de dinero se nos viene algo a la cabeza, mira, si hago esto y esto y esto y le doy la vuelta y tal y qué sé yo y me salgo de eso. Si estoy en un momento de dificultad, si estoy contra la espada y la pared y una mentira me puede sacar de eso, ese es mi atajo. Yo digo la mentira y salgo de eso, entre comillas. Pero Dios quiere que nos ejercitemos. Si necesitamos pasar por medio de la disciplina, en medio de la disciplina, que pasemos y ejercitémonos en esa disciplina, porque si no la santidad no viene. Y la santidad, estimados hermanos, es un llamado
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Es un versículo súper conocido, es un llamado, es un mandato que tenemos de parte de Dios para nosotros como creyentes. Dice la palabra, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, el Señor nos llamó que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí no tenemos un consejo, una sugerencia, si queréis, no, tenemos un mandato, viene de parte de Dios y dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Y es un mandato que requiere que pongamos de nuestra parte, queridos hermanos. No es algo que viene por harto de baja. Ahora yo soy santo y nadie me puede tocar y voy volando en los aires, en una nube. No funciona así. Es algo que, como en cualquier carrera, requiere entrenamiento físico, requiere constancia, requiere dedicación y también un esfuerzo por parte nuestro. Tenemos que poner de nuestra parte para vivir una vida en santidad delante de Dios. Hermanos, y como consecuencia de haber estado corriendo con perseverancia, de entrenarnos, de ejercitarnos, y quién sabe cuántas veces de ejercitarnos, porque pasamos por momentos de pruebas y de dificultad un montón de veces, ¿no? Nuestros problemas personales, nuestros desiertos personales. La tendencia natural, aunque seamos creyentes, la tendencia natural es la de cansarnos. Nos cansamos, hermanos. Y esto el Señor lo sabe. Por mucha perseverancia que tengamos en nuestra carrera, la demanda constante de la vida cristiana de correr pacientemente la carrera que dice la palabra es la de que nos cansemos. Por eso el versículo 12 de Hebreos 12 dice la famosa palabra al principio, por lo cual. Y si se recuerdan, comenzamos hablando la semana pasada de que no podía comenzar a hablar del versículo 12, del 13 y del 14 sin antes entender por qué la Biblia dice por lo cual. ¿Por qué? Porque comenzamos corriendo una carrera, comenzamos pasando por momentos de disciplina en los cuales tenemos que ejercitarnos. Es nuestro día a día como creyentes y eso trae cansancio y trae debilidad a nuestra vida. Entonces allí es donde la palabra dice, por lo cual, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, por lo cual, versículo 12 de Hebreos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este versículo nos transmite el cansancio lógico que nosotros como creyentes llegamos en un punto a tener, o en más momentos de nuestra vida a tener, ¿no? Es la condición que tiene el atleta cuando ha corrido mucho, pues el atleta viene cansado. Los que ganan esos maratones a veces cruzan la línea y tienen que cogerlo entre dos, porque ya no pueden ni siquiera dar un paso más. Hay algunos que llegan arrastrándose y gateando como niños, ¿no? Cuando nos hemos ejercitados en esa disciplina. Por eso dice la palabra, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Lo de manos caídas en el original hace referencia a manos así relajadas, ¿no? Exhaustas, exhaustas, debilitadas, ¿no? Y la Biblia nos manda a levantar esas manos. O sea, nadie puede correr una carrera con las manos así. No, se ve muy raro. Y después habla de rodillas paralizadas. En el original habla de rodillas cansadas, de rodillas paralizadas, ¿no? Y el llamado es a levantarlas. ¡Ey! Las manos, a levantarlas. Las rodillas, a levantarlas, ¿no? En el griego allí habla de anortó, que esa es la palabra que se utiliza, que significa enderezar, sí, restaurar, fortalecer. Y ese llamado que el Señor nos hace al principio del versículo 12 de Hebreos es muy parecido a lo que el Señor en más de una ocasión nos manda en su palabra acerca de coger fuerzas y de fortalecer. Se lo dijo a Josué en el versículo famoso, mira Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y nos dice aquí la palabra, por favor, sé que caminar esa carrera, sé que correr esa carrera perseverante de la vida cristiana cansa, lo sé porque te veo que las manos las tienes paralizadas, que las rodillas no puedes más.
Y es el Señor ahí como animando, ahí al lado de nosotros en la carrera. Vamos que tú puedes, te animo a que levantes esas manos, a que endereces esas rodillas y que tomes fuerzas y que te restaures y sigas adelante. Es el Señor ahí haciendo de qué sé yo, con los pompones, diciendo, tú puedes, dame la R, dame la O, dame la C, dame otra C, dame la O, Rocco, sigue adelante que tú puedes, ¿no? Haciendo de qué sé yo, de, ¿cómo se llama eso? Cheerleader, o de animador, ¿no? Es lo que el Señor nos dice allí. Es un llamado a desechar el cansancio y a fortalecer nuestras manos y nuestras rodillas en medio de la carrera. Y continúa el versículo 13 diciendo, en Hebreos 12:13, y haced que sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El versículo 13 nos anima a trazar para nuestra vida un camino recto. Esta parte no quiere decir que necesariamente te vas a trazar tú el camino que vas a recorrer en tu vida cristiana. No, yo quiero ir para allá porque a mí me gusta que es para allá y lo voy a hacer rectito y para allá, pero para ahí voy a ir yo. No, recuerda que vamos en un carril, en una carrera, pero con los ojos siempre puestos en Jesús. La dirección es hacia Jesús. No podemos andar mirando, aquí me gusta más, este premio, esta meta me gusta más. La voy a hacer derechita, pero para este lado. No, es siempre puesto los ojos en Jesús. Y el camino es, y hacer sendas derechas se refiere a que tenemos que tener en cuenta cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nos conducimos mientras vamos en esa carrera, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué decisiones tomamos? Eso lo hacemos nosotros, es nuestra responsabilidad. La Biblia no dice, vamos, relájate y procura correr con paciencia la carrera y con perseverancia, pero déjate llevar, ¿no? Déjate llevar por el camino que ya se te irá enderezando y tal y qué sé yo. No, no, no. La Biblia nos dice que hagamos un camino recto para nuestros pasos. Procura correr con paciencia una carrera que sea en línea recta, que no tenga salidas ni a derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque si no lo cojo, la pierna que cojea, y lamentablemente todos tenemos alguna pierna que cojea, o la derecha o la izquierda, o más, o cojeamos de otras cosas, ¿no? Porque nadie es perfecto. Y si encima no trazamos un camino recto, sino sinuoso, accidentado, con las salidas que a nosotros nos da la gana. Bueno, yo llego hasta aquí en la iglesia o en mi ministerio y pues, tengo 3 semanas en que me salgo y me voy para allá y hago lo que a mí me da la gana. Dice la palabra que eso cojo que nosotros tenemos nunca va a ser sanado. Ese defecto que no nos beneficia cuando vamos en nuestra carrera, nunca se va a sanar, nunca se va a curar. Hay una promesa en la palabra de que lo cojo, lo que está haciendo que corramos mal, el problema, eso que nos molesta, que no nos permite tener una carrera buena que tenemos en nuestra vida, que no nos permite correr con comodidad. Si el camino es recto y nuestros ojos están puestos 100% en el autor y el consumador de la fe y nos esforzamos por ser perseverantes en nuestra carrera, lo cojo, dice la palabra, es una promesa, será sanado. Esa es la promesa que tenemos en la palabra. Pero lo cojo no puede estar sanado si nos vamos un día para acá, otro día para allá. Es una promesa que tenemos en la Biblia. Proverbios 4, versículos 25 y 27 hace un paralelismo bastante parecido a lo que dice aquí Hebreo. Proverbios 4, del 25 al 27, dice, tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Si seguimos este consejo, la palabra nos promete que lo cojo será sanado. Y por último, el versículo 14 de Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor. Para mí aquí la clave la tenemos en la primera palabra del versículo 14, seguid. No sé qué otra, si tenéis otra versión, qué palabra pone allí la palabra seguir. Es curioso porque la Biblia no dice busca la paz, ¿no? O procura la paz y la santidad, no. Intenta lograrlo, la paz y la santidad. La Biblia dice seguid la paz con todos y la santidad, ¿no? Y esto hizo que quisiera investigar un poquito en la palabra que se utilizó allí en el griego. Y la palabra que se utilizó es dioko. ¿Qué significa dioko? Dioko significa perseguir agresivamente, como cuando un cazador que tiene un montón de hambre o quiere cazar una presa, pues la va persiguiendo. Eso es lo que significa dioko, ¿no? De hecho, durante la conversión de Pablo, ¿se acuerdan de la conversión de Pablo, no? Que iba ahí caminando camino a Damasco. ¿Para qué iba para Damasco? Porque estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba persiguiendo a la iglesia y matándolo. Él era un perseguidor. Y dice la palabra que se apareció Jesús y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe que esa palabra persigue es dioko? Es la misma que utiliza Hebreos para decir persigue la paz y la santidad. Y a mí me da la impresión de que nosotros como creyentes tenemos como ese concepto, ¿no? De que la paz, de que la santidad es trazar una línea así, o un círculo alrededor de nosotros y quedarnos allí. Mientras yo esté aquí, mientras no haga, mientras no diga, mientras no toque, yo soy santo, ¿no? Y pues igual te vas a quedar ahí de santurrón, ¿no? Pero la Biblia nos está diciendo que el abordaje de la santidad y de la paz no es pasiva, sino que es activo, que tienes que perseguirlo, que tienes que ir detrás de eso. No es quedarte a ver, a no tocar ni hacer, no, te tienes que meter en el terreno de juego como ¿se acuerdan de David? A David tenía un gigantón ahí delante y el gigantón con su lanza y con su armadura y riéndose, ja, 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 ja. David dice la palabra que salió corriendo hacia donde estaba el gigante. No es que se quedó allí, bueno, igual si me meto detrás de la piedra, ni me ve el grandulón, pero no, salió corriendo, fue proactivo, salió persiguiendo. La Biblia nos presenta esa búsqueda de paz y de santidad como un proceso activo. Ser santos significa ir a buscar casi de manera agresiva aquello que me convierte o que me convierte de ordinario y me convierte en extraordinario, en no común. Ser santo significa perseguir incansablemente lo común en mi vida. Yo sé lo que es ordinario que tengo yo sé lo que es común, yo sé lo que hago yo, que todo el mundo hace, pues yo lo persigo para que se convierta en único, para que se convierta en diferente, para que se convierta en extraordinario para la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué hay en nuestra vida que nos aleja de la santidad de Dios? ¿Cómo estamos persiguiendo eso activamente? No, algún día, pues, Dios mandará un rayo o algo, o mandará un profeta a la iglesia o algo que orará y se me quitará eso. O estamos metidos en oración intentando identificar, ¿es esto lo que a mí me entorpece? ¿Es esto lo que me hace a mí ordinario? Y yo quiero ser extraordinario, quiero ser dedicado, quiero ser único y consagrado para Él. Y voy y persigo eso hasta que lo conquisto de manera agresiva. Voy delante del Señor. No importa que nos equivoquemos, nos vamos a equivocar, pero seamos activos, seamos proactivos para ir y marcar la diferencia y ser santos como el Señor demanda de nosotros. Amén, hermano. Señor, te doy gracias por tu palabra.